Bienvenidos a Terror Abismal. Hoy te invito a sumergirte en la penumbra con 4 relatos que desdibujan la línea entre lo real y lo sobrenatural. ¿Listo para descubrir secretos olvidados, voces del más allá y citas que se tornaron pesadillas? Acompáñanos en este viaje escalofriante y activa la campana para no perder detalle. Suscríbete y prepárate para un abismo de misterio y terror que te atrapará desde el primer susurro. La cita de la penumbra. Me llamo Alejandro y jamás olvidaré la noche en la que una simple cita se convirtió en la más aterradora experiencia de mi vida. Había aceptado encontrarnos en un pequeño y recóndito café en el centro de la ciudad, un lugar pintoresco y aparentemente inocente, adornado con cuadros antiguos y una iluminación tenue que jugaba con las sombras en las paredes. Ese lugar, el refugio de la luna, se transformaría en un escenario lleno de presencias inquietantes, voces susurrantes y detalles que hoy resuenan en mi mente. Desde el primer instante, al llegar al lugar, noté que algo no estaba bien. El ambiente era sombrío y, a pesar de la calidez aparente, un escalofrío me recorrió la espalda. La música de fondo, una suave melodía de piano, se mezclaba con el leve murmullo de las conversaciones, pero había un silencio subyacente, casi imperceptible, que parecía esconder secretos inconfesables. Mi cita, Claudia, llegó puntual, con una mirada que oscilaba entre la timidez y cierta melancolía inexplicable. Vestía un abrigo oscuro que contrastaba con la palidez de su rostro, y en sus ojos se vislumbraba una sombra de inquietud, como si algo la hubiera atormentado desde hacía tiempo. Durante los primeros instantes, la charla fluyó de manera natural. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la atmósfera se volvió cada vez más densa y opresiva. Recuerdo claramente cómo mis manos, temblorosas, jugueteaban nerviosamente con el borde de la servilleta. El tímido resplandor de las velas parecía vacilar, proyectando formas irreales en las paredes. Fue en ese preciso momento cuando un leve murmullo, casi imperceptible, se hizo oír entre nosotros. Al principio lo atribuí a la imaginación, pero rápidamente me di cuenta de que no era el caso. La voz parecía emanar de algún rincón olvidado del café, como si un espíritu errante contara secretos en un idioma antiguo. A cada palabra que se desvanecía en el aire, mis sentidos se agudizaban y el miedo se apoderaba de mí. Miré a Claudia, y en sus ojos vi reflejada la misma perturbación. Ella, al notar mi inquietud, me susurró: «No soy la primera en haber sentido algo extraño aquí». Sus palabras me helaron la sangre. Me contó, en un tono casi conspirativo, que se rumoreaba que el café había sido fundado en los años 20, sobre los restos de un antiguo edificio donde se practicaban rituales oscuros. Decía la leyenda que, en noches de luna llena, los espíritus de aquellos tiempos volvían para reclamar sus antiguos secretos. Yo, incrédulo pero cada vez más asustado, apenas podía procesar lo que oía. La teoría parecía absurda, pero el ambiente impregnado de misterio lo hacía ver plausible. A medida que la noche se volvía más avanzada, el murmullo se intensificó. Las sombras parecían cobrar vida. Los cuadros en la pared mostraban figuras que en ocasiones se dibujaban lentamente, solo para desvanecerse en un suspiro. Fue entonces cuando noté que no estábamos solos. Una figura esbelta y encapuchada emergió de entre la penumbra en un rincón del local. No se atrevió a acercarse mucho, pero su presencia era inconfundible y su mirada parecía atravesarnos, haciendo que el tiempo se detuviera. Cada objeto del café parecía tener una historia. La vieja máquina de escribir, situada en una esquina, mostraba páginas llenas de palabras que ningún humano recordaba haber escrito. La mesa en la que nos sentamos estaba tallada con símbolos que, en mi mente, se transformaron en emblemas de un pasado oculto y prohibido. Sentí como la tensión en mi pecho se hacía insoportable, y mi corazón latía con fuerza, anunciando un peligro inminente. La sensación de ser observado se intensificaba a cada instante, y una escalofriante certeza me recorre el alma: alguien, o algo, estaba manipulando la realidad de aquel lugar. Intenté mantener la calma, aunque mis piernas comenzaban a temblar y mi voz se quebraba. Claudia tomó mi mano,
buscando consuelo, pero en su agarre pude notar una mezcla de terror y resignación. Ella confesó que ya había experimentado visiones similares en otras citas, pero jamás nada tan perturbador. La noche avanzó y el café parecía sumido en un estado de abandono, aislado del mundo exterior. La figura encapuchada se acercó lentamente, haciendo crujir el suelo de madera. Sus movimientos eran lentos, calculados, como si cada paso estuviera medido por un ritual ancestral. En ese momento, sentí que mi vida estaba al borde del abismo y la incertidumbre me consumía. La figura se detuvo frente a nosotros y, en un instante que pareció eterno, levantó su mano y señaló hacia el suelo. Allí, en medio de la penumbra, aparecieron unas inscripciones extrañas, talladas en la madera, contando una historia de venganza y redención de almas olvidadas. Comprendí, en ese instante, que el pasado de aquel lugar estaba profundamente entrelazado con la energía del presente. Cada rincón, cada objeto, era un testigo silencioso de tragedias olvidadas. La tensión alcanzó su cúspide cuando un estruendo repentino se oyó en la cocina. La figura encapuchada desapareció como si hubiese sido parte de aquel mismo remolino de sombras. Claudia y yo, en un estado de shock absoluto, nos levantamos para investigar, siguiendo el eco del ruido. Allí encontramos la puerta trasera entreabierta y una brisa fría nos envolvió, trayendo consigo un aroma a tierra mojada y decadencia. Con la adrenalina a tope, decidimos aventurarnos hacia el exterior. La calle estaba desierta, la noche envuelta en una oscuridad casi tangible. Mientras caminábamos, todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Las inscripciones, el murmullo, la aparición, todo apuntaba a un único hecho terrible. El café había sido construido sobre un antiguo cementerio, un lugar sagrado olvidado por el tiempo y maldecido por ritos impuros. La figura encapuchada era el guardián de esos secretos, una presencia sobrenatural encargada de mantener el equilibrio entre la vida y la muerte. Ya en plena calle, la fría brisa parecía disipar la tensión de aquel ambiente maldito. Claudia, con lágrimas en los ojos, me agradeció por haber compartido ese momento tan terrible, pues a pesar del miedo, había logrado liberar parte del alma atormentada del lugar al contar su historia. Yo, aún temblando, sentí que finalmente habíamos logrado deshacer el embrujo que había oprimido tanto el café y a sus visitantes. Ahora, al recordar cada detalle, sé que aquella noche fue mucho más que una mala cita, fue el encuentro con el espectro de un pasado olvidado, una advertencia de que algunas heridas nunca sanan. El misterio se resolvió en el instante en que comprendimos que el mal que habitaba aquel sitio no era un ente abstracto, sino el eco de las injusticias cometidas en aras del poder y la codicia. La presencia se desvaneció para siempre, dejando tras de sí la paz que solo se obtiene al reconocer y honrar el pasado. Hoy, cada vez que paso cerca del refugio de la luna, siento en el viento el susurro de la oscuridad, recordándome que a veces, enfrentar nuestros miedos es la única forma de encontrar la verdad y la redención. Con el corazón en paz y la certeza de haber resuelto el misterio, sigo adelante, sabiendo que esa noche me marcó para siempre, enseñándome que incluso en el terror, se esconde la posibilidad de un nuevo comienzo. Susurros de la cita. Me llamo Marcela y jamás olvidaré la noche en la que una cita, cargada de promesas y expectativas, se transformó en una pesadilla de la que todavía vuelo el amargo eco en el aire. Había quedado con Julián, un hombre que parecía tener la dulzura de una sonrisa sincera y la pasión de contar historias de viajes lejanos. La cita fue en el Rincón del Olvido, un pequeño restaurante enclavado en una callejuela poco transitada del centro, famoso por su ambiente íntimo y decorado con una mezcla de antigüedad y misterio. Desde el primer instante que crucé la puerta, noté que algo no era del todo normal. La entrada, bordeada de plantas marchitas y viejos carteles de un pasado olvidado, daba la bienvenida a un interior donde las luces titilantes y las sombras que se alargaban dibujaban figuras danzantes en las paredes. La música, un suave compás de violines, parecía querer contarnos secretos oscuros. Me sentí incómoda, como si los rincones del lugar ocultaran historias antiguas y tristes, esperando a ser descubiertas.
Julián me esperaba en una mesa apartada, junto a una ventana que dejaba ver la calle desierta. Sus ojos, de un color indefinible entre el azul y el gris, me recibieron con una mirada que pretendía ser cálida, pero que me transmitía una inquietud inexplicable. Vestía de manera elegante, con un traje oscuro que resaltaba su seriedad, y en su mano llevaba un pequeño cuaderno de tapas gastadas, como si en él se resguardaran secretos que jamás debían ser revelados. Al principio, la conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de sueños, de viajes y de anhelos perdidos. Sin embargo, mientras la charla se adentraba en confidencias, comencé a notar pequeños detalles que helaban mi sangre. Las velas en la mesa parpadeaban de manera irregular, como si lucharan contra una corriente de aire invisible, y de la cocina llegaban sonidos leves y repetitivos. Casi como si alguien estuviera marcando el compás de un oscuro ritual. Una mezcla de nerviosismo y curiosidad me impulsó a prestar más atención a cada pequeño detalle, el brillo inexplicable en los ojos de Julián, las sombras que se desplazaban en silencio por el pasillo, y el murmullo incesante que parecía provenir del fondo del restaurante. La atmósfera se volvió cada vez más densa. Recuerdo haber sentido un frío repentino que se extendió por mis brazos y una sensación opresiva, como si alguien estuviera observando cada uno de nuestros movimientos. Julián, notando mi nerviosismo, intentó calmarme con una sonrisa. Sin embargo, en sus labios pude ver una leve tensión que desmentía su aparente despreocupación. Durante un breve instante, el silencio se hizo absoluto, solo interrumpido por un susurro que parecía provenir de la oscuridad del rincón opuesto a nuestra mesa. No era el tipo de voz que uno imagina, era tenue, como un eco de pasos que se pierden en la distancia. Decidí preguntarle a Julián sobre aquel sonido, pero antes de que pudiera articular palabra, una figura oscura y encorvada emergió en el umbral del pasillo. Vestida completamente de negro, con la cabeza ligeramente inclinada, parecía una sombra que se desliza entre los vivos. Su presencia provocó un estremecimiento colectivo en el ambiente. Mientras Julián se levantaba con cautela para acercarse a la figura, mis ojos se fijaron en los detalles. La piel de la figura tenía una textura casi pálida y desgastada. Como si hubiera soportado los embates del tiempo durante siglos, en su rostro, apenas se distinguía la silueta de unos ojos hundidos que reflejaban un dolor inexplicable. La figura, sin pronunciar palabra, se dirigió lentamente hacia nosotros. Cada paso que daba parecía resonar de forma desproporcionada, rompiendo el silencio con un eco perturbador. La luz temblorosa de las velas era incapaz de disipar las sombras que caían a su alrededor, dotándola de un aura sobrenatural. Yo me sentí paralizada, el corazón golpeaba con fuerza mi pecho, y un grito ahogado amenazaba con escapar de mis labios. Julián, con voz temblorosa, susurró que en ocasiones había oído a la figura murmurar palabras que parecían invocar antiguos nombres y destinos olvidados. La tensión llegó a su clímax cuando la figura se detuvo frente a nuestra mesa, inclinándose con una reverencia macabra. De sus manos se desprendió un papel, arrugado y manchado, que cayó suavemente sobre la mesa, rozando mis dedos. Con manos temblorosas, lo recogí, en él se podía leer un mensaje casi ilegible, trazado con una caligrafía temblorosa, que hablaba de una maldición ancestral y del destino trágico de aquellos que osaban desafiar la quietud del olvido. Las palabras parecían repetir en mi mente, reverberando entre la calma forzada del restaurante y el caos interno que empezaba a dominarme. Julián, ahora visiblemente alterado, me pidió que lo acompañara hacia una puerta lateral que daba al patio trasero. La decisión de seguirlo fue instintiva. Mientras cruzábamos el oscuro pasillo, el murmullo se convertía en un coro de voces que se sumaban a la cacofonía de mis pensamientos inquietos. Llegamos a un espacio al aire libre, un pequeño patio iluminado apenas por la luz de la luna. El ambiente era lúgubre, cada sombra parecía esconder una figura espectral, y el eco de nuestras pisadas se mezclaba con un viento helado que traía consigo el aroma penetrante de la tierra húmeda y vieja. En el centro del patio, bajo un antiguo roble que se erguía como un centinela de la oscuridad, se encontraba una lápida desgastada,
inscrita con nombres que parecían haber sido borrados por el tiempo. Allí, Julián me reveló la inquietante verdad: el restaurante había sido construido sobre un antiguo cementerio, un lugar sagrado y a la vez maldito, donde innumerables almas habían sido sepultadas sin el debido descanso. La figura que habíamos presenciado no era otro que el espíritu de una mujer conocida como Isabela, la cuidadora de ese sitio, condenada a vagar entre los vivos, tratando de proteger a los incautos de la maldición que impregnaba el lugar. Durante décadas, se había manifestado en diversas formas para advertir a quienes se atrevieran a perturbar la paz de los difuntos. La revelación me golpeó con la fuerza de una verdad ineludible. Mi mente se llenó de imágenes de rituales secretos, de velas encendidas en habitaciones ocultas y de voces olvidadas que clamaban justicia. Mientras Julián me explicaba que él mismo había sido testigo de fenómenos inexplicables durante su visita al restaurante en otras ocasiones, comprendí que aquel lugar había reclamado a muchos, y que la cita de esa noche no era sino el preludio de un destino trágico. Sintiéndome envuelta en una mezcla de terror y compasión, decidí enfrentar lo inevitable. Le propuse a Julián que intentáramos liberarnos de la maldición realizando un pequeño acto de despedida. Debíamos rendir homenaje a los que allí reposaban para que Isabela pudiera encontrar la paz. Con manos temblorosas y corazones acelerados, encendimos una pequeña vela y recitamos, a voces entrecortadas, unas palabras que conjuraban recuerdos de amor y de redención. Al hacerlo, sentí como una energía densa y ancestral se disipaba gradualmente en el frío aire nocturno. Poco a poco, el murmullo de las voces se fue calmando, la figura oscura se desvaneció en un suspiro casi imperceptible y el ambiente en el patio dejó de sentirse amenazante. Julián, con una mezcla de asombro y alivio en la voz, comentó que quizá esa era la forma en que el lugar exigía ser recordado y respetado, y que al honrar su historia, se podía devolver un poco de la paz perdida. Mientras la luz de la luna acariciaba el roble y las estrellas retomaban su quietud, sentí que algo en mi interior se transformaba, dejando atrás el miedo y adoptando una serenidad cargada de melancolía y comprensión. De regreso al restaurante, el ambiente ya no era el de una trampa mortal, sino el de un susurro dulce y melancólico de un pasado que, finalmente, había sido comprendido. La cita, que había empezado como un encuentro lleno de expectativas, se había convertido en una aventura que me conectó con la historia oculta de un lugar y sus almas. Aunque la noche me dejó marcado, me otorgó la lección de que en el terror también existe la posibilidad de redención, y que los más oscuros secretos pueden ser vencidos con el poder de la empatía y el respeto por los que ya no están. Ahora, cada vez que paso por aquella callejuela y contemplo el tenue resplandor del rincón del olvido, no puedo evitar recordar aquella noche. La presencia de Isabela, la enigmática guardiana del cementerio, parece susurrar en el viento, recordándome que afrontar nuestros miedos y honrar nuestro pasado es el primer paso para liberarnos de las sombras. Con el alma agradecida y el corazón en paz, sé que aquella experiencia, por terrorífica que hubiera sido, me permitió hallar un nuevo sentido a mi existencia. Ecos de la cita olvidada. Me llamo Valeria y jamás olvidaré aquella noche en la que una cita aparentemente normal se transformó en una experiencia tan terrorífica que aún siento su escalofriante eco en cada rincón de mi mente. Todo comenzó cuando acepté salir con Sergio, un hombre de modales refinados y sonrisa enigmática que, según me había contado, era apasionado por la literatura y la historia. Nuestro encuentro estaba programado en el Jardín de los Recuerdos, un café único en el centro de la ciudad, ubicado en una antigua casona victoriana que, según decían, escondía secretos de épocas pasadas. Desde el momento en que crucé el umbral del café, mi intuición me advirtió que aquella noche no sería como las demás. El lugar estaba decorado con una mezcla ecléctica de antigüedades, candelabros oxidados, retratos en blanco y negro de personajes olvidados y muebles de madera oscura que parecían susurrar historias de otro tiempo. La tenue luz de las lámparas de aceite dibujaba sombras inquietantes en las paredes, transformando cada rincón en un escenario de misterio. Mis sentidos se agudizaron y un frío inexplicable recorrió mi espalda.
Sergio me recibió en la entrada, con una mirada serena y aparentemente amable, pero había en sus ojos destellos de una pena oculta. Caminamos hacia una mesa apartada, situada en un pequeño patio interior donde las hojas de un árbol centenario se mecían con un murmullo que se confundía con el viento. La atmósfera era inusualmente solemne y el suave tintinear de la fuente cercana se sumaba al coro de sonidos tenues, el crujir de la madera, el eco de pasos lejanos y una melodía casi imperceptible que parecía provenir de algún otro lugar. Durante los primeros momentos, la conversación fluyó sobre temas triviales, desde anécdotas de viajes hasta pasiones artísticas. Sin embargo, no podía dejar de notar ciertos detalles que me helaban la sangre. Mientras mis ojos vagaban por el entorno, observé como un retrato enmarcado en dorado mostraba a una mujer de semblante triste, cuyos ojos parecían seguir cada uno de nuestros movimientos. La mujer del retrato vestía un antiguo vestido de encaje, y su mirada melancólica parecía suplicar revelar un secreto largamente enterrado. A medida que avanzaba la noche, una inquietud indescriptible se apoderó de mí. El murmullo de la conversación se atenuó hasta convertirse en un eco distante, y la iluminación parpadeante realzaba sombras que se movían sin explicación por detrás de las cortinas pesadas. Sentí que algo andaba mal, como si el tiempo se hubiera detenido y el café se hubiese transformado en una especie de escenario para la tragedia. Sergio, al notar mi nerviosismo, me tomó la mano con delicadeza, intentando transmitirme calma, aunque yo percibí en su gesto una tensión interior. La primera señal inequívoca de que estábamos inmersos en una experiencia sobrenatural llegó cuando una ráfaga de viento helado irrumpió desde la puerta principal, haciendo que las velas titilaran de forma violenta. En ese instante, todas las conversaciones cesaron y un silencio sepulcral llenó el ambiente. Fue entonces cuando una voz distante, como un susurro cargado de pena, se hizo audible. Provenía de algún lugar perdido en las profundidades del local y parecía repetir palabras ininteligibles que se mezclaban con el sonido del viento. Incapaz de contener mi inquietud, me levanté y pedí explicaciones. Sergio, con una mezcla de cautela y temor, me confesó que el jardín de los recuerdos había sido construido sobre las ruinas de un antiguo hospicio. Se decía que, en aquellas lóbregas instalaciones, se habían llevado a cabo experimentos y rituales oscuros, y que los espíritus de sus víctimas aún vagaban en busca de justicia. Mientras explicaba, noté en su rostro la mezcla de resignación y pánico, como si revivir esas historias fuese condenarlo a una pesadilla sin fin. Decidimos aventurarnos hacia una de las habitaciones laterales, que se encontraba casi oculta tras una pesada cortina de terciopelo. Al ingresar, la atmósfera se volvió aún más opresiva. La habitación estaba repleta de antiguos muebles cubiertos por sábanas polvorientas y adornada con retazos de recortes de periódicos amarillentos que relataban crímenes y desapariciones sin resolver. En una de las paredes, colgaba un gran espejo de marco labrado, tan antiguo que su cristal parecía haber presenciado siglos de sufrimiento. Frente a ese espejo, en el suelo, yacía una carta arrugada. La tinta desvaída apenas permitía descifrar la firma al final, Isadora. Con manos temblorosas, recogí la carta y la abrí. Sus líneas contaban una historia de dolor, amor perdido y promesas quebradas. Isadora había sido una mujer que, siglos atrás, había vivido en esa casona, enamorada de un hombre prohibido por las normas de la sociedad de entonces. Se decía que, tras ser traicionada y condenada injustamente, su espíritu maldito juró vengarse de todos aquellos que osaran perturbar la paz de los condenados. Mientras leía aquellas palabras, sentí que mi corazón se aceleraba, una mezcla de compasión y terror se apoderó de mí, y mis ojos no podían evitar lagrimear ante la sombra de aquella historia olvidada. En el preciso instante en el que terminé de leer, el espejo empezó a empañarse lentamente y en él se dibujó la figura espectral de una mujer de rostro triste y mirada penetrante. La imagen, escalofriante y envolvente, parecía materializar la presencia de Isadora. La figura levantó una mano espectral señalándome, como si me invitara a adentrarme aún más en su relato.
Sergio y yo compartimos una mirada de terror y asombro. Sabíamos que lo que estábamos viviendo sobrepasaba cualquier experiencia ordinaria. Sentí el peso de siglos de dolor y la desesperación de un alma que anhelaba redención. Con el corazón en un puño, decidí seguir las indicaciones del espectro, que se disipó en el aire dejando tras de sí una estela de luz pálida y un eco que decía no temas. Sergio, con voz temblorosa pero firme, sugirió que debíamos realizar un acto de compasión, honrando la memoria de Isadora para liberar su espíritu atormentado. Reuniéndonos en un círculo frente al espejo, pronunciamos, casi en un murmullo, unas palabras de perdón y despedida. En ese preciso instante, la habitación se llenó de una calma sobrenatural y, como si la misma noche respondiera a nuestro gesto, el ambiente se tornó menos opresivo. El espejo se aclaró y la imagen de Isadora se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una sensación de liberación. La carta, ahora iluminada por una luz suave, parecía haber cumplido su propósito, contarnos la verdad oculta y permitirnos sanar una herida ancestral. Sergio me miró, y en sus ojos vi la mezcla de alivio y comprensión que solo se experimenta al haber enfrentado lo inexplicable. Caminamos de regreso al patio, donde la brisa nocturna ya no parecía amenazante, sino cómplice de un pasado que, por fin, había encontrado la paz. Mientras la noche se desvanecía en el horizonte y el primer rayo de un alba incierta comenzaba a disipar las sombras, comprendí que aquella cita de terror se había transformado en una lección de vida. Aprendí que, a veces, el sufrimiento de almas antiguas puede encontrarse en los recovecos de lugares olvidados, esperando que alguien preste atención y ofrezca la redención que necesitan. Con el alma aún impregnada de los ecos de aquella noche y la certeza de haber cerrado un capítulo doloroso del pasado, regresé a casa con una nueva fortaleza, dispuesta a honrar la memoria de Isadora y a caminar por la vida con la mirada puesta en el horizonte, donde la luz y la oscuridad se funden en una danza eterna de recuerdos y esperanza. Los misterios de esa noche se resolvieron en la medida en que comprendí la importancia de enfrentar el dolor y la injusticia, permitiendo que el amor y la compasión sanaran las heridas del tiempo. Así, el jardín de los recuerdos ya no se presentó ante mis ojos como un lugar de terror, sino como un santuario donde las almas perdidas finalmente podían descansar en paz. Hoy, cada vez que paso cerca de aquella casona victoriana, escucho un suave susurro en el viento, recordándome que el acto de perdonar y honrar el pasado es la clave para liberar incluso a los espíritus más atormentados. La cita en el umbral. Me llamo Carolina y nunca imaginé que una cita, que prometía ser un dulce encuentro, se transformaría en la pesadilla más inquietante de mi vida. Todo comenzó en una tarde gris en la que acepté salir con Alejandro, un hombre de modales refinados y mirada profunda, en un lugar que parecía detenido en el tiempo. El umbral de las sombras, un café antiguo ubicado en una calle empedrada del centro, albergaba en sus paredes relatos de épocas pasadas y secretos olvidados. Y esa noche se transformaría en el escenario de un suceso que marcaría mi existencia. Desde que crucé el umbral del café, sentí una vibración extraña en el ambiente. El edificio, con su fachada desvencijada, grandes ventanales y retablos gastados, estaba decorado con retratos de antepasados y objetos de otra era que parecían observarme fijamente. Las lámparas de aceite, parpadeando con una luz temblorosa, creaban sombras danzantes sobre las paredes y el suelo de madera crujiente. Mientras esperaba a Alejandro, mi mirada se posó en una enorme escalera de caracol que ascendía hacia el interior del misterio, y un reloj de péndulo que marcaba el paso del tiempo con un tic-tac monótono y casi hipnótico. Cuando apareció Alejandro, sus formas elegantes contrastaban con el ambiente lúgubre. Con una sonrisa amable pero teñida de cierta preocupación, se presentó y me invitó a sentarme en una mesa junto a una gran ventana que daba a un oscuro callejón. Los primeros minutos transcurrieron de manera cordial, hablamos de literatura, viajes y sueños. Sin embargo, a medida que se extendía la noche, una inquietud sutil comenzó a cundir en mi interior, como si algo invisible se ocultara en cada rincón del local. Fue durante un repentino silencio que lo inverosímil empezó a manifestarse. De repente, una voz suave, casi imperceptible,
murmuró mi nombre en un tono melancólico y triste. Me quedé helada, convencida de que mi mente jugaba juegos, pero el susurro se repitió, como un eco persistente que parecía venir desde las profundidades mismas del edificio. Alejandro, que notó mi alteración, me miró con ojos llenos de recelo, confirmando que ambos percibíamos la presencia de algo sobrenatural. Mientras el ambiente se volvía cada vez más opresivo, las luces de las lámparas empezaron a parpadear intensamente y una densa niebla se deslizó por el café. Las sombras, antes simples acompañantes, empezaron a adquirir formas, figuras etéreas que emergían y se desvanecían sin explicación. Fue en ese instante cuando, entre el vapor y la penumbra, apareció una figura femenina. Su silueta, vestida con un trapo de época que parecía arrastrar siglos de pena, se materializó en el umbral de una de las salas laterales. El rostro estaba velado por un manto de tristeza, y en sus ojos se veía reflejado el sufrimiento de un destino trágico. Con pasos vacilantes, Alejandro y yo nos acercamos a aquella presencia. Al extender la mano, la figura nos indicó en dirección a una puerta oculta tras un pesado telón de terciopelo. Sin poder resistir la atracción de aquel enigmático llamado, seguimos su señal. La habitación a la que ingresamos era pequeña y oscura, iluminada únicamente por la luz que se colaba a través de rendijas en las cortinas desgastadas. En el centro, descansaba un relicario antiguo junto a una caja de madera tallada con símbolos extraños y casi olvidados por el tiempo. Impulsada por una mezcla de terror y compasión, abrí la caja, revelando en su interior un conjunto de cartas amarillentas, fotografías envejecidas y, sobre todo, un diario con la caligrafía temblorosa de alguien que había sufrido demasiado. El diario contaba la trágica historia de Isabel, una mujer que había sido testigo de horrores inenarrables durante la época oscura en que el edificio funcionó como orfanato. Isabel, traicionada y abandonada, vio cómo la codicia y el desprecio se habían llevado a sus compañeros y a ella misma, condenando su espíritu a vagar sin descanso. Con cada palabra leída, sentí como el peso del dolor acumulado de siglos se apoderaba de mi ser. Mi corazón latía con fuerza y una lágrima solitaria rodaba por mi mejilla, mientras comprendía que el espíritu que nos había llamado era el de Isabel, suplicando justicia y redención. Alejandro, a mi lado, compartía el pavor y la compasión, y en un silencioso consenso decidimos ayudar a liberar aquella alma atrapada. La atmósfera se volvió aún más densa cuando, en medio del silencio, se escuchó una voz clara en la habitación: «Libérenme». Era un ruego lleno de tristeza y anhelo, que inundó el espacio y nos convenció de la urgencia del ritual. Sin dudar, reunimos en el pequeño altar improvisado las cartas, el relicario y objetos que parecían tener una carga simbólica. Con voz temblorosa pero decidida, recitamos unas palabras de despedida y perdón, invocando el poder de la compasión para romper los lazos de un pasado atormentado. En cuanto pronunciamos el último verso, la temperatura descendió bruscamente y la habitación pareció llenarse de una energía serena. Las sombras que danzaban en las paredes se aquietaron y la figura de Isabel, con su mirada suplicante, comenzó a disolverse en un remolino de luz etérea. Fue como si una carga centenaria se hubiera disipado en el aire, dejando tras de sí una paz tan inesperada como reconfortante. Alejandro y yo permanecimos en silencio, observando con asombro la transformación de aquel lugar que, minutos antes, había sido escenario del terror absoluto. Con el corazón aún acelerado pero la mente en calma, salimos del café justo cuando el amanecer despuntaba en el horizonte. El suave resplandor del alba disipó los oscuros recuerdos de la noche y, al mirar hacia atrás, pude ver cómo el umbral de las sombras se revelaba ahora como un refugio donde, a pesar de las cicatrices del pasado, las almas perdidas encontraban su descanso. La experiencia aquella noche me transformó profundamente. Comprendí que el terror, a veces, es la manifestación del dolor reprimido y que, al enfrentarlo con empatía y valentía, podemos liberar no solo a los espíritus atormentados, sino también a nosotros mismos. La cita,
que había comenzado como un encuentro esperanzador, se tornó en una lección de redención y compasión, recordándome que detrás de cada sombra se esconde una historia que merece ser escuchada. Hoy, cuando camino por aquellas calles empedradas o me acerco al edificio en ruinas donde se encuentra el umbral de las sombras, siento un leve susurro en el viento que me recuerda a la noche en la que liberé a Isabel. Esa experiencia, tan terrorífica como conmovedora, me enseñó que en medio del miedo se encuentra la fortaleza para sanar las heridas del pasado. Con el alma en paz y una nueva comprensión de la vida, afronto cada amanecer con la certeza de que la oscuridad, por muy densa que sea, siempre puede ceder ante la luz de la redención.